Para todas y todos, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bueno. ¿Cómo ha ido la semana? Bien. ¿Las tareas que pusimos? ¿Tenéis todos cuaderno para tomar notas? ¿No? Pues los que no lo tengan el próximo día. Porque las notas que se escriben se pueden leer. Si no, a veces lo que queda solo en la cabeza, si no tienes un referente, se puede olvidar. Bueno, yo os doy hoy la conferencia escrita, pero es mejor que atiendan y luego en casa la repasen, ¿vale? ¿Y qué tal el lavado de pies? ¿Cuántos han lavado los pies que se laven? ¡Uy, qué pocos! ¡Qué pocos! No vale la ducha de la mañana, ¿eh? El lavado de pies es por la noche, antes de acostarse. ¿Y los que lo han hecho, cómo les ha ido el efecto? Bien, se descansa mucho mejor, ¿eh? Invito a todos a que lo hagan, es un hábito, a veces la pereza. Templada, sí, templada. Para dormir bien. Para despertar agua fría, eso, sí. Pero los pies agua templada, no tiene que tener el contraste demasiado fuerte, ¿vale? Sí, cuando vas a lavarte los dientes y te quitas la cara y te lavas los pies. A última hora. A ver, es bueno, no pasa nada porque se haga media hora antes, pero uno cuando antes de acostarse va pues, a hacer pis, a lavarse los dientes, o sea, como hacer el último repaso de higiene para acostarse. Y la recomendación es esa, agua templada, aunque solo sea mojarlos y se le puede dar un poquito de gel o no. Si están limpios no hace falta, pero es la hidratación y luego hidratarlos, dejarlos bien hidratados. Pero sobre todo es ese cambio, el agua templada lo que hace es que como que revitaliza. Y eso a nivel cerebral es un gesto muy bueno, ¿eh? Es un hábito. Da pereza a veces porque dices, ahora me voy a poner a lavar los pies. Pero sabéis que es un acto de servicio lavar los pies, ¿eh? Y recomiendo en parejas, lo pueden hacer recíprocamente, uno a otro, que también eso es muy importante. Y el que no tenga pareja, pues él sale solo, no pasa nada. El lavarnos, el hacernos a otra persona, yo no se los lavaba a mi padre y a mi madre. Pero bueno, era un gesto de hija a padres, ¿no? Que también se puede hacer. Bueno, pues me van diciendo el próximo día los que se han ido apuntando cuánto de bien les está haciendo, ¿vale? Bueno, pues hoy vamos a trabajar un tema muy bonito, muy interesante, que yo creo que les va a llegar. Si el día anterior, que me han dicho algunas personas cuando subían el ascensor que muy bien, no sé si todo el mundo está de acuerdo, que no pregunté al final cómo os habéis sentido el día pasado con el tema de pensamiento positivo. ¿Qué tal resultó? Bien. ¿Para todos en general? Vale, hay que practicarlo, ¿eh? Hay que ponerlo en práctica. Bueno, pues hoy vamos a trabajar la relación de ayuda como afrontamiento de la soledad. ¿Qué entendemos por relación de ayuda? Pues es un proceso que tiene que ver con las relaciones humanas, porque siempre ayudamos a personas. Es una relación entre personas. Es un proceso que tiene que ver con la comunicación interpersonal. Si yo te ayudo, hay una comunicación entre tú y yo. Es fundamental en todas las profesiones educativas, sanitarias, comunitarias, etc. La relación de ayuda podemos decir que es un encuentro personal entre una persona que sufre o necesita ayuda y otra que desea ayudarle en su proceso de modificar aquellos aspectos en su modo de pensar, sentir, actuar dentro de un marco interprofesional adecuado o interpersonal adecuado. Es decir, que la relación de ayuda siempre se establece entre personas y tiene que haber siempre una persona que necesita ayuda, un ayudante y un ayudado. La persona que necesita ayuda está viviendo una situación que le supera, que le supone una dificultad concreta, por eso pide ayuda. La dificultad que está experimentando a veces le genera sufrimiento,
Cuando alguien se atreve a pedir ayuda es porque está sufriendo, porque lo está pasando mal. Y ese sufrimiento lo expresa con diferentes sentimientos, que pueden ser inseguridad, miedo, ansiedad, culpa o confusión. Por eso necesita pedir ayuda. ¿Cuál es el objetivo de la relación de ayuda? Pues facilitar a la persona que pide ayuda aquellos cambios en su conducta que le permitan vivir una vida más grata, más productiva y más satisfactoria. Cuando uno sufre y pide ayuda, lo que queremos es proporcionarle esa ayuda que necesita para que se sienta mejor. ¿Qué condiciones externas facilitan la relación de ayuda? La relación de ayuda se puede hacer en muchos sitios, pero no necesariamente la calle es un sitio para hacerlo, o una cafetería, aunque a veces en las cafeterías se cuentan también cosas, ¿no? Pero no es el ambiente más apropiado. Para poder hablar de una manera íntima, donde uno expresa un dolor y el otro escucha, se necesita un ambiente físico cómodo y acogedor, sobre todo tranquilo, privacidad, que haya confianza y seguridad que debemos ofrecer a esa persona. Una distancia cómoda, que no invadamos el espacio, pero tampoco tan alejados como los que yo tengo, por ejemplo, al final. Que con las manos o con el cuerpo expresemos movimientos con naturalidad, no demasiado llamativos que puedan generar incomodidad. También la expresión de la cara, del rostro, es muy importante. Sobre todo es importante mirar a la cara, mirar a los ojos, pero la mirada a los ojos no tiene que ser intimidante. Yo recomiendo siempre mirar el entrecejo. Si mirar a los ojos supone a lo mejor una mirada incómoda, pero mirar a la cara y mirarle y estar atento a lo que la persona cuenta. Además, asentir con la cabeza significa acompañar a la persona para que siga hablando. No significa compartir lo que está diciendo. Ojo. Asentir significa que yo puedo hacer gestos de un movimiento de cabeza, como a veces me están devolviendo cuando les miro, como de estar de acuerdo, pero no significa compartir lo que se dice, ¿no? Cuando estamos en situación de ayuda. Es importante analizar la comunicación no verbal, todo lo que la persona expresa cuando no habla. El silencio, por ejemplo, es comunicación. Y no tenemos necesariamente que estar siempre hablando. A veces dejar espacio al otro para que piense, reflexione, o simplemente para que repose aquello que está hablando, que está diciendo. Y no angustiarnos con preguntas, ni tampoco que siempre haya alguien hablando, ¿no? Porque a veces cuando hablamos demasiado, podemos paralizar el proceso porque la persona no le da tiempo a esa reflexión. Y no se trata de hablar palabras huecas, sino cosas que realmente sean importantes. Por eso la comunicación no verbal es aquella comunicación que se expresa con el cuerpo. Por ejemplo, si la persona está nerviosa, está sudorosa, está temblando, está angustiada, triste, está preocupada o está de la manera que nos presente esa manera de presentarse, nos está dando información. Por eso es tan importante observar no solo lo que dice la persona, sino el cómo lo dice. Porque en el cómo está lo importante de la comunicación y sobre todo se analiza esa comunicación no verbal. Si llora, el llanto también es una manera de expresar la tristeza. Bueno, el manejo de los silencios. Es muy importante el silencio para poder dejar ese espacio como de reposo. Si yo hablo continuamente y no dejo que la otra persona hable, o la otra persona que necesita ayuda, habla, pero no hay una pausa, pues a veces tengo que hacer un pequeño inciso para no cortar ni interrumpir de una manera brusca, pero sí contextualizar aquello que está diciendo. Porque no se trata de contar una película, sino se trata de expresar y en la medida que yo escucho, puedo devolver también algo hacia esa persona, pues como que estoy comprendiendo, que estoy asintiendo, que estoy sobre todo acompañando. En la relación de ayuda lo importante es el acompañamiento.
Bueno, ¿qué cualidades tiene que tener un profesional de ayuda? El profesional de ayuda, que somos los profesionales, psicólogos, trabajadores sociales, todos los profesionales que podemos trabajar con las personas. Pero también pueden hacer escucha y acompañamiento voluntarios, personas que se dedican un poco a ayudar, pero tienen que tener esa formación, porque no se puede hacer un acompañamiento sin formación y a lo mejor dar pautas que no ayudan, que pueden interrumpir un poco en ese momento el diálogo que está expresando la persona. Pero bueno, como cualidades un poco sería acoger a la persona porque es persona, simplemente. No porque me caiga mejor o peor, sino acoger a todo el que te pide ayuda. Comprender y no juzgar. Comprender es que yo, todo lo que me dice, puedo llegar a comprenderlo a esa persona para que se anime a hablar y que no se sienta incómodo. Comprender pues el problema que tenga, que no quiere decir que comparta lo que me cuenta, porque me puede estar contando un problema que le preocupa mucho y yo tengo que comprenderla, porque yo no sé las razones que le llevaron a esa persona a tener esa conducta o a vivir esa situación. Sintonizar hace referencia al entendimiento mutuo. Cuando yo sintonizo, es como cuando sintonizamos la radio, es que conectamos con una emisora. Yo conecto, cuando sintonizo, conecto con esa persona. Es distinto de la empatía que tenemos ahora. Sintonizar es que yo conecto contigo y me siento cómodo hablando y también recibiendo. Yo expreso y en la medida que me siento comprendido puedo seguir hablando de mi problema, etc. Empatizar. La empatía es ponerme en el lugar del otro. Y cuando yo empatizo, es como que me puedo permitir calzarme con tus zapatos. Cuando decimos, cuando yo me pongo tus zapatos, pero yo tengo los míos, pero puedo ponerme en un momento en los tuyos para comprender tu dolor, tu problema, etc. Escuchar. La escucha es muy importante, sobre todo la escucha activa. Que la escucha activa significa que yo no solo escucho el lenguaje verbal que tú me cuentas, sino el cómo me lo cuentas, el cómo. Y en el cómo está la clave, porque en el cómo es como que soy capaz de empatizar contigo, de ponerme en tu lugar, de respetarte, de no juzgarte, de no condenarte, de no moralizarte, etc. Fijaros lo importante que es la escucha, sobre todo la escucha activa, porque a veces no sabemos escuchar. Hablamos porque escuchar no es oír el ruido que tenemos de la calefacción o del ordenador o de una tos. Eso es oír, es un proceso muy distinto. La escucha implica atención, atención a cómo la persona me está diciendo algo que le preocupa y yo estoy atento. No puedo estar haciendo otra actividad. Cuando en una familia, por ejemplo, dice, háblame mientras cocina o plancha o hace las tareas de casa. Tú cuéntame lo que yo te estoy escuchando. Estoy oyendo, pero la escucha implica que es lo que llamamos la escucha de calidad, que es estar atento al mensaje y observar también el comportamiento verbal y no verbal de la otra persona. ¿Qué principios tiene un profesional de ayuda? Pues la individualización. Individualizar quiere decir que yo atiendo a la persona porque es ella única, original e irrepetible. Individualizar. Yo no puedo generalizar como que todos son iguales. O agruparlos en un grupo y decir, pues estos son de esa, por ejemplo, un grupo étnico, un grupo inmigrante o personas. Cada uno somos personas que por eso nos tenemos que caracterizar, ¿no? Y la individualización es hablar y escuchar y acompañar y comprender a cada persona porque es ella única e irrepetible, ¿no? Individualizar, con sus características, con sus peculiaridades, con sus potenciales, con sus limitaciones, etc. La expresión de sentimientos es acompañar a esa persona para que exprese en cada momento lo que siente. Ayudarle a expresar sentimientos significa que tengo que aprender a expresar de una manera
que te ponga nombre al sentimiento que tenga y en la medida que lo expreso sea congruente con ese sentimiento. Por ejemplo, cuando estoy triste, pues no encaja una carcajada, porque la tristeza tiene como un comportamiento pues de seriedad, de a veces de pues, expresarlo con lágrimas, etc. Pero los sentimientos tienen que expresarse, primero es reconocer los nuestros y ponerles nombre. La alegría, la tristeza, el miedo, la rabia, el asco, etc. Hay muchísimos sentimientos. Ayudar a que exprese y que ponga nombre a aquel sentimiento que define mejor su estado de ánimo. Cuando estoy triste, cuando estoy angustiada, agobiada, preocupada, etc. El desarrollo de las emociones controlado. Pues es importante que cuando estamos en una situación de relación de ayuda, sobre todo por parte del ayudante, tiene que controlar sus emociones. Yo aquí recuerdo siempre una experiencia que tuve con un alumno, sacerdote, de aquí, de la universidad, que me decía que le costaba mucho manejar este principio de desarrollo emocional controlado, cuando él, y me puso un ejemplo, dice, en mi parroquia pues ayudo a muchas familias, y un día, después de la misa, vino una señora a hablar conmigo y me contó su historia como que muy triste, pues que tenía 4 niños que justo le había dejado su marido con su mejor amiga y que se había quedado sin nada y que aquella experiencia le había roto, ¿no? Y cuando se lo estaba contando, pues le dice, pero mire usted, fíjese cómo me siento, que estoy rota, hecha polvo, porque mire lo que me ha pasado. Y como empezó ella a llorar, don José, que era el sacerdote, se puso a llorar con ella, se le empezaron a caer las lágrimas. Y de pronto ella le dijo, ay, don José, no llore usted, que ya se arreglarán los problemas. Les pongo este ejemplo porque, mirad, es muy revelador para ver la diferencia, cómo podemos pasar de ayudante a ayudado. Ella confiaba en su sacerdote, en su párroco, y sin embargo, cuando confiaba en él, porque bueno, pues tenía esa confianza y también le había ayudado, pero cuando él se volvió vulnerable y lloró, ella no se podía permitir que esa persona que le estaba ayudando fuera tan vulnerable como para dejarte y decir, si llora conmigo, ¿qué ayuda me puede ofrecer? Si es tan frágil o tan vulnerable como yo. Y entonces se convirtió ella en ayudante de él. En ese discurso pasó de ser ayudante a ser ayudado. Y lo pongo este ejemplo siempre porque él me decía, tengo que trabajar muchísimo el desarrollo de las emociones. Porque cuando me viene gente así, o niños que están pasándolo mal, sobre todo por los niños cuando padres separados, o cuando hay pues tantos problemas de la vida que enternecen, ¿no? Ver un niño sufrir, o ver una persona mayor, o una persona enferma, vulnerable, bueno, pues él era tan emocional que no gestionaba bien el autocontrol y lloraba con la persona que le manifestaba un problema. Y entonces cuando estamos en relación de ayuda, tenemos que gestionar el autocontrol. Si yo lloro con el paciente o con la persona que está sufriendo, me convierto un poco en persona de poca confianza para él o para ella, porque me ve demasiado vulnerable. Y las personas cuando piden ayuda quieren ver en el ayudante seguridad y como la confianza de que son capaces de ayudar, no que son tan vulnerables y tan débiles como la persona que está sufriendo. Entonces el ejemplo de don José nos ha servido para ver esa diferencia. La aceptación es también un principio que significa que tengo que aceptar a todas las personas que vienen a mí y no tengo que poner en duda ni su referencia de dónde proceden, de procedencia, ni porque pertenezcan a un grupo u otro, porque me caiga mejor o peor. O sea, yo tengo que aceptar a todo el mundo. Aceptar no significa que yo comparta la ideología que tiene, pero yo tengo que tratar a todo el mundo, y sobre todo cuando estoy en una misión de ayudar. Cuando estoy en un trabajo,
recibiendo a un paciente o cuando estoy cumpliendo una profesión, ¿no? Pues tengo que aceptar a todas las personas, independientemente de su ideología o de su grupo étnico o de su... porque me caiga mejor o peor. Las preferencias en este caso no son para elegir. Actitud de no juzgar. Es muy importante este principio porque nadie somos jueces de nadie. Y en esta vida ni incluso los jueces de la judicatura son capaces de juzgar a los reos, a las personas que tienen delitos. Evalúan las conductas y le ponen una pena, pero como juez general está por encima de nosotros. Por lo tanto, cuidado con los juicios de valor, que a veces los hacemos de una manera gratuita. No somos nadie, ni estamos autorizados para juzgar a nadie. No sabemos lo que hay detrás de esa persona o detrás de ese comentario, ¿no? Por lo tanto, evitemos la actitud de no juzgar. La autodeterminación es un principio que en la relación de ayuda trabajamos sobre todo para conceder a la persona la libertad de decidir lo que quiere hacer con su vida, siempre que la persona sea capaz de regir su persona, que no esté incapacitado pues, por un problema de deterioro cognitivo o por limitaciones cognitivas. Si la persona tiene capacidad de juicio para obrar, pues tenemos que respetar esa necesidad de que la ayuden o de que no. A veces queremos ir a salvar a los demás, queriendo que hagan lo que nosotros queremos. Y tampoco tenemos que ser salvadores de nadie. Solo hay un salvador que está también por encima de nosotros. Siempre pues proponerle a la persona lo que puede ser bueno, pero que la persona decida finalmente si quiere recibir ayuda, si quiere aceptar un tratamiento, si quiere hacer lo que sea, para concederle esa libertad. Porque, insisto, personas que tienen capacidad de juicio, no quien está deteriorado y quien ya no, y por eso se nombran a veces pues, la figura de los curadores que nombra el juez pues, para velar por sus derechos y que no sea fruto de engaño o abuso, ¿no? Bueno, y el secreto profesional es un principio que tiene que ver, es lo mismo que la confidencialidad. La persona cuando pide ayuda y el profesional le guarda, además es un principio que se expone siempre al principio de la ayuda, ¿no? Puedes decirme lo que quieras, que esta relación es confidencial. No puedo revelar nada de lo que aquí hablemos, porque el secreto de confesión es un secreto de confidencialidad también. Por lo tanto, la persona tiene que tener esa seguridad de que lo que hable contigo va a ser pues, respetado. Y da mucha tranquilidad, porque entre amigos a veces te dicen, cuéntame lo que quieras, que para eso somos amigas. Y a lo mejor se enfada y luego pues hay, pues eso, te delata, te traiciona y dices, mi mejor amiga me ha traicionado. Bueno, es que a lo mejor no, con los amigos uno simpatiza, pero no es la empatía profesional. Es decir, un profesional de ayuda nunca te puede traicionar, porque lo llevamos como nuestra seña de identidad profesional en principio. Sin embargo, un amigo, hoy es amigo, pero mañana puede no serlo. Y puede actuar con esa libertad de decir, hacer o comportarse de esa manera, ¿no? Por lo tanto, el secreto profesional, los profesionales de ayuda lo trabajamos muchísimo y da mucha paz y mucha confianza y seguridad al ayudado. ¿Qué competencias tiene que tener un profesional de ayuda? Pues hablamos de 3 saberes, que uno son los conocimientos, los que se aprenden en la universidad, en la escuela, en la vida o en los cursos. Es lo que nosotros trabajamos como conocimientos. El saber hacer, que son las habilidades, las destrezas. Cuando estudiamos una profesión de ayuda en la medicina o en otras, o en la psicología, trabajo social, etc., pues sabemos también saber hacer son esas habilidades que también se aprenden. Se aprenden porque son las destrezas para desarrollar lo mejor posible el campo de trabajo. Pero lo más importante, o que complementa este trío, son las actitudes, el saber ser. Y el saber ser viene inherente en la persona. Es decir, cuando una persona tiene formación, los conocimientos, cuando tiene herramientas, habilidades, sabe hacer. Y luego el saber ser
es el comportamiento que muchas veces necesitamos cuando vamos, por ejemplo, al médico, cuando nos atiende bien, cuando nos mira la cara, cuando no está con el ordenador escribiendo y ni siquiera te mira, o te dedica 5 minutos, o cuando estamos con una amiga o con una persona y que está siempre corriendo, que nunca tiene tiempo, dice que se le va la vida, que no tiene tiempo para escucharte. Bueno, pues ahí faltan esas actitudes, porque el saber ser es dedicar con vocación a la persona que necesita ayuda ese tiempo y esa actitud de dedicarse con dedicación total, que llama. Y cuando decimos dedicación total es que está pues solamente dedicada al servicio que tiene que cumplir. Esa tríada de los saberes, conocimientos, habilidades y actitudes es lo que aglutina un poco las competencias del profesional de ayuda. ¿Qué competencia emocional tiene un profesional de ayuda? Aquí hablamos un poco de las emociones, lo importante que son las emociones en la ayuda. Es la habilidad para conocer y tratar el mundo de los sentimientos. Cómo aprendemos a integrarlos, cómo tomamos conciencia de ellos, cómo les damos nombre, los aceptamos, los encauzamos y también los expresamos adecuadamente. Cuando una persona necesita ayuda, está pasando por un proceso de dolor y entonces el sentimiento muchas veces que presenta es la tristeza o el dolor, el sufrimiento. Entonces tenemos que ponerle nombre, porque a veces uno no sabe, o sea, un depresivo, por ejemplo, está triste, pero no sabe definir qué le está pasando. Y simplemente que no tiene ganas de levantarse, o que si se levanta, pues tampoco tiene ganas de hacer las tareas de casa, ni de asearse, ni de salir, como que se abandona, ¿no? Entonces, te va dando como pinceladas de cosas, pero no sabe ponerles nombre ni por qué le pasa eso. Entonces, cuando escuchamos el discurso de un depresivo, tenemos que empatizar con él, comprenderlo, que le pasa por algo. No le pasa porque quiera estar triste, ni por manipular que muchas veces dicen, no, si es que me quiere manipular y no colabora en nada. Pero ahí entramos en una relación un poco de como que tú me das, yo te devuelvo. Y hay que comprender que cuando una persona está mal, está sufriendo. Y el que más sufre es la persona que está metida en ese mundo, en ese pozo, ¿no? Pues para ayudarle tenemos que aprender a escuchar y simplemente, y a lo mejor no hay que darle ningún tipo de recomendación, y menos consejos, porque a veces dice, dame un consejo. Mira, respecto a los consejos, yo diría que cada uno es consejero de sí mismo. No debemos dar consejos a nadie, porque luego si le va mal, te van a responsabilizar. Y si le va bien con el consejo que le has dado, no te va a agradecer lo que le has dicho. Podemos dar una recomendación. Pues mira, prueba a hacer esto, prueba y si te funciona lo que yo os digo con el lavado de los pies. Yo no os aconsejo que os los lavéis, os lo recomiendo, ¿vale? O como otra cosa, pues por ejemplo, todas las sugerencias, las recomendaciones pueden ser buenas, pero con esa libertad que cada uno haga lo que cree que tiene que hacer. Pero a un depresivo decirle, tú te levantas de la cama porque mientras no te levantes vas a ser un fracasado, todavía lo hundes más. O lo haces porque te da la gana, o porque nos estás manipulando. Eso es malísimo, ¿no? O si él no puede, en ese momento no le puedes decir lo que tiene que hacer. Simplemente escuchar, acompañar, comprender, no juzgar y que poquito a poco vaya sacando. Es como cuando tiras de la punta de una madeja del hilo y vas poquito a poco, cada día con un poco. Mucha paciencia, pero sobre todo no hacer comportamientos que le puedan todavía perjudicar más. ¿Qué actitudes para la relación de ayuda? Pues todas las personas relacionadas con el mundo de la relación de ayuda, voluntarios, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, auxiliares, los profesionales de la educación, etc., desarrollan actitudes básicas como son la empatía, la aceptación incondicional y la autenticidad. Y vamos a definir cada una de ellas. ¿Qué es la empatía? Pues la empatía es la capacidad de ponerme en el lugar del otro. Es
como comprender su estado emocional y tomar conciencia de sus sentimientos. Y a partir de ahí, en la medida que yo contacto o comprendo cómo se siente la persona, tengo esa capacidad de comprender también qué está sintiendo, cómo está viviendo su problema. Y no basta con que creamos que hemos comprendido a la otra persona. Hay que esforzarse por hacerle ver que la hemos comprendido. Y eso es lo que se llama, no lo tengo bien, ¿verdad? Sí, perdón. Decíamos que cuando empatizamos tenemos que recibir de la otra persona pues que ella se siente comprendida, y es como que nos devuelve la capacidad de comprensión. Yo la escucho, la comprendo y ella me devuelve. A veces hay que preguntarle cómo te sientes o cómo te estás sintiendo, y con esa palabra, como diciendo, pues escuchada, comprendida, a gusto, pues ese feedback, esa retroalimentación hace que la persona se sienta mejor y que el ayudante también esté trabajando en su proceso, ¿no? Como que la está ayudando. Es decir, necesitamos recibir también ese feedback, esa retroalimentación de la persona cuando estamos ayudando, porque nos da información de cómo se siente y de cómo está viviendo o recibiendo la ayuda que le prestamos. La aceptación incondicional, también llamada consideración positiva, significa aceptar sin condiciones a la persona, sin reservas ni juicios de valor. La acepto porque es persona y no juzgo, no condeno, no moralizo, y además significa que la acepto independientemente de sus errores o de sus aciertos. La acepto. Es una necesidad sentida por quien tiene la necesidad de ayuda, y se trata de tomar interés por la persona más allá de los errores pasados o presentes. ¿Cuántas veces acumulamos los errores de uno, como además los guardamos bien guardados para que los podamos recriminar, reprochar o sacar a la luz, ¿no? Y eso yo diría que hay que corregirlo, porque es un poco, me atrevo a decir que es un fraude. Un fraude cuando, sobre todo, si la persona se ha arrepentido de aquello o ha pedido perdón. Lo que no podemos es pagar 2 veces las facturas. Si yo he pedido perdón a esa persona y me he reconciliado con ella, si ella no me ha perdonado o no me ha devuelto el perdón, el problema es suyo. Porque el perdón es voluntario y es gratuito, no cuesta nada. Pero tiene que tener actitud, tiene que tener el propósito de enmienda, de no volver a caer en lo mismo. Porque si no, el pecado no se perdona, como se hacía cuando estudiábamos el catecismo y también la confesión. Si es que la confesión es un poco lo que nos pasa en la vida. Primero tienes que hacer el acto de contrición, pensar qué cosas he podido hacer que han molestado a fulanito, y hacer ese acto de contrición. Luego expresarlo, pues mira, estoy dolida o estoy molesta, o te hice esto, te pido perdón porque no me porté bien, etc. Y si el otro te lo acepta, la responsabilidad, tú ya lo has hecho, tu trabajo lo has hecho. Lo deseable sería que el otro lo aceptara, pero si no lo acepta, el proceso, el trabajo lo tiene que hacer el otro. Cada uno tiene que hacer el suyo. Yo no me puedo confesar por el vecino, ni por la amiga, ni por la pareja, ni por nadie. Cada uno tiene que hacer el acto personal, ¿no? Y si yo pido perdón, que como insisto, el perdón es gratuito, voluntario, y cuando alguien te dice, perdono pero no olvido, no ha perdonado, no ha perdonado, porque el olvido es involuntario. Yo no me olvido cuando quiero, se me olvidan las cosas, como a todos, pero no controlo yo la voluntad de que no se me olvide. A ver, tengo agenda, apunto para determinadas cosas, ¿no? Pero cuando tú obras bien y cumples, el olvido, pues se te olvidan muchas cosas. Sobre todo, hablamos a veces de las facturas, tanto psicológicas como económicas. Una factura económica, cuando se paga, hay un refrán que dice, el que cobra se alegra, pero el que paga se alegra, pero el que recibe o el que mucho más, ¿verdad? Bueno, pues en esto ocurre lo mismo. Cuando tenemos deudas psicológicas, que son, yo diría que tan importantes o más como las económicas,
porque las económicas las pagas y te olvidas. Y no te cuestionas luego, pues pues ya está, te olvidas, porque además es que duermes mejor, ahí no hace falta ni el lavado de pies. Bueno, pero en las ventas psicológicas, ¿qué pasa? Pues que tú estás ahí con el crítico interior que te está rumiando y que esa conciencia que te está perturbando, ¿no? Y entonces, para que no te perturbe, pues tenemos que hacer ese ejercicio de perdonar. Primero, perdonarnos a nosotros mismos por no estar en paz con el otro, y luego perdonar al otro. Yo no puedo perdonar al otro si no tengo paz en mí, porque la paz, aunque nos la damos en la misa, pero la paz tiene que ser auténtica y sincera. Si yo no tengo paz en mí, ¿cómo puedo devolverle al otro que tengo paz? Y entonces, el perdón implica eso, un gesto de humildad, de generosidad, para reconocer que me he equivocado y que pido disculpas. Que el otro las acepta, en paz. Que no las acepta, tiene que trabajar el otro un proceso todavía un poco más elaborado. Tiene que seguir trabajando. Pero ya a mí no me quita el sueño si yo ya he hecho mi trabajo. Yo ya he pedido disculpas. Y es muy importante que se vea la diferencia, porque cuando la gente dice perdono pero no olvido, si tú vas a perdonar pero tienes ahí esa nota o en la cabeza esa idea, no te tienes que cuestionar el olvido ahí, porque cuando lo has hecho con naturalidad y con un profundo propósito de corregir esa conducta, el olvido viene solo, ya se irá pasando. Eso es como las heridas, que cuando las tienes abiertas sangran, duelen, pero cuando las desinfectas y le pones el betadine, poquito a poco se van secando. El tiempo con algún tratamiento, no el tiempo solo. Que si yo siembro un árbol o una planta en el campo y no la cuido, pues acaba secando. Si la cuido, pues podrá mejorar. Bien, pues por lo tanto, esa aceptación incondicional es aceptar a la persona y aceptarlo con sus capacidades y con sus limitaciones. La empatía es la capacidad de ponerme en el lugar del otro. Y ponerme en el lugar del otro, ya lo habíamos visto, es que le di a la flecha, perdón. Sí, ya. Nos quedaba la autenticidad, gracias. La autenticidad es la coherencia entre lo que la persona siente y vive y lo que expresa. La autenticidad es ser auténtico como uno mismo, ser natural, ser pues como lo que te pide el cuerpo, ¿no? Porque a veces decimos las cosas, pero si las decimos con un envoltorio de falsedad o de quedar bien, para quedar bien, pues no es auténtico. Es la capacidad de ser uno mismo. Implica un buen conocimiento de uno mismo, una sintonía entre lo que se siente y lo que se expresa, y el cómo se expresa. El cómo es muy importante, porque en el cómo es donde nos dejamos ver, donde el otro nos observa y se nota si es de verdad o es de mentira. Y el autoconocimiento y la sinceridad, que en la medida que yo me siento, me conozco a mí misma en el trabajo, pues puedo ser más auténtica, más sincera. Bueno, ¿qué habilidades podemos trabajar para la relación de ayuda? Decíamos que las habilidades era lo que nosotros aprendemos para poder usar esas herramientas, ¿no? Es un aprendizaje que nos sirve pues para desenvolvernos mejor, para relacionarnos, etc. Calidez y cordialidad. Cuando yo estoy en un proceso de ayuda, pues tengo que tener una actitud cálida y cordial. No puedo ir con un careto, porque entonces lo que transmito más que ayuda es otra cosa. Escucha activa. Escuchar a la persona, no precipitarme, ni dar consejos, ni intentar hablar. Escucha. Tenemos que estar atentos no solo al lenguaje verbal, sino al no verbal, a lo que me dice y al cómo me lo dice. Comprensión empática, pues trabajar la empatía, ponerme en su lugar y que a veces es como permitirte que me ponga tus zapatos por un momento. Porque en la medida que yo me presto para empatizar contigo, es como que llego más a tu persona, a tu problema, a tu necesidad. Personalizar evitando generalización.
Cuando hablábamos de individualizar, es que personalizamos a la persona, al problema, y no lo generalizamos. Pues es que siempre me habla de lo mismo. Es que con esta persona yo no quiero salir porque todo el tiempo estamos haciendo una generalización. A lo mejor no sabe hacerlo de otra manera y a lo mejor le tengo que cambiar el discurso o ayudarla a que tome conciencia y aprenda otra herramienta, otra estrategia. Carencia de favoritismos. No ayuda a las personas porque le caiga mejor, peor, etc., sino porque son personas y lo necesitan. Capacidad para comprender los sentimientos. En la medida que escucho, que empatizo, pues estoy muy cerca de comprender cómo se puede sentir la persona. Y cuando está pasándolo mal, a veces simplemente vale con una palabra, comprendo lo mal que lo estás pasando, o comprendo lo duro que estás viviendo, cómo estás viviendo el problema, por ejemplo, lo duro que está siendo para ti esta situación. Bueno, capacidad también para controlar las emociones. En la medida que la otra persona pues, tiene un momento de desahogo y a lo mejor se emociona con un recuerdo, con una expresión o cuando vas un poco al pasado, pues si llora, comprender y contener ese llanto, a veces ofrecer un Kleenex, siempre hay que llevar en el bolso Kleenex, por si acaso. Es una recomendación que doy. Y no tener que decir, lo que no podemos decir es no llores, porque le prohíbo que exprese el sentimiento. Prohibido decir al otro no llores, que a veces con los niños lo hacemos. ¿Y por qué? Porque nos asusta. Y el niño se calma cuando tú le acoges, le abrazas y le puedes decir, estás asustado, mi niño, te quiero mucho. Dile una palabra de esas y no le digas no llores, porque si trabajáramos el tema de los sentimientos en otro momento, veremos cómo los sentimientos se aprenden y a veces se aprenden mal. Porque al decirle a un niño no llores, le estás prohibiendo que exprese emociones, cuando él a lo mejor está asustado. Pues para que deje de estar asustado, comprendo, mi niño, que te has asustado, pues porque a lo mejor se cayó y no se hizo nada, que no se rascó un poquito la rodilla, pues mira, niño, estás asustadín porque te has hecho esa pupa, pero yo te voy a curar. Y vas al lavabo, mojas un poquito el pañuelo, luego se lo das y le das un abrazo y ya verás cómo se cura solo. No le has tranquilizado, pero no le has prohibido que llore. Porque cuando nos prohíben que lloremos, bueno, y menos hacerle cosquillas para que se ría. Claro, que a veces es un comportamiento, por ejemplo, es un ejemplo que pongo a veces cuando trabajo los sentimientos, que a veces está jugando en el parque el niño, está el padre leyendo el periódico y no está atento, se cae el niño, se raspa con la arena o lo que sea, y entonces, como le asusta tanto que su niño llore, pues en lugar de decirle, comprendo que te hayas asustado, le dice, no llores, que llorar es cosa de niñas. Bueno, ya, eso. No es cosa de hombres. Bueno, eso, por supuesto, descartado. Pero luego dice, a ver cómo se ríe mi niño, y le hace cosquillas, y claro, el hacer cosquillas es un estímulo que aflora porque no las controlamos simplemente pues porque te ríes, ¿no? ¿Y entonces qué pasa? Que asocia el caerse o el sufrir con reírse. Por eso luego aprende a reír a lo mejor en sitios que no se puede reír uno, como es en misa, o en un cementerio, o en un entierro, o en una situación embarazosa, pero que a veces no gestionamos bien los sentimientos y los aprendemos. Esos son los falsos sentimientos o rebusques. Cuando trabajemos este tema de los sentimientos, en otro momento, no toca ahora en este ciclo, pero habrá otros momentos, lo trabajamos. ¿Y cómo enseñamos a veces conductas que no son apropiadas? Cuando uno está triste, lo importante es contener esa tristeza y comprenderla. Comprenderla, pues no pasa nada. Vamos a curar la herida y te das el abrazo. Lo que afianza la confianza es el abrazo. Por lo tanto, capacidad para controlar las emociones, ausencia de juicio moralizante, los juicios de valor, que decíamos antes que los juicios son pues, inapropiados porque nadie estamos autorizados para juzgar a nadie, ¿verdad?
El proceso de la relación de ayuda, que es un encuentro personal, lo que intentamos hacer en este proceso es comprender el problema a través de la escucha que nos ofrece la persona, ayudarle a que lo reestructure, a que le dé la vuelta y que haya un cambio de comportamiento. Cuando viene la persona a contarnos un problema, la escuchamos, en la medida que la escuchamos se siente comprendida, el problema a veces se soluciona con la escucha, porque lo que necesitaba era expresar lo que le pasaba. Y el problema se siente aliviada, o a lo mejor el problema tiene una solución fácil, o lo tiene complicado y habría que trabajarlo más. Pero a veces lo que necesita más la persona es sentirse escuchada, comprendida y apoyada. El cambio de comportamiento va a venir en la medida que la persona, cuando ya se siente escuchada, se siente mucho más tranquila, porque parece que se ha quitado un peso. Es como cuando, por ejemplo, en la confesión, lo podemos saber por experiencia, los que practiquemos, y que te quedas como muy a gusto, ¿no? Porque confías en la persona. Pues en la terapia ocurre lo mismo. Cuando ayudamos a una persona que viene cargada con un problema que no comparte con nadie o que tiene ahí un nudo, lo que hacemos es acompañar en ese proceso para que el nudo se vaya aflojando y se vaya soltando. Y en la medida que va expresando lo que le preocupa y va recibiendo de la persona ese feedback de comprensión, de no condenar, de no atribuirle ningún tipo de comportamientos que le molesten o que le hagan daño, simplemente por escuchar, una escucha activa bien practicada es una terapia. Es una terapia. De hecho, hay terapias de escucha, que simplemente es dejar hablar para que la persona se sienta desahogada, ¿no? Y cuando le preguntas al final, ¿cómo te has sentido? Pues a gusto, relajada. Es que como que se me ha soltado ese nudo, se me ha quitado ese peso. Cuando recibes este feedback, esta retroalimentación, pues te sientes bien como profesional porque has sabido comprender a esa persona. Algunos objetivos en el acompañamiento en la relación de ayuda. Pues nosotros cuando ayudamos, tanto los profesionales como aquellas personas formadas en ese acompañamiento, lo que procuramos es darle un soporte emocional, que tenga esa persona controladas sus emociones. Es acompañarles en el manejo del pasado. A veces los problemas de muchas personas es que han tenido a lo mejor una experiencia en el pasado, pues un poco difícil, dura, pues relaciones a veces con la familia, con los padres, que cuando los padres han fallecido también se puede trabajar, pero si quedaron cosas pendientes, yo siempre trabajo la silla vacía. ¿Qué le dirías a tu padre? Imagínate que está ahí. Y puedes ayudar también, no es que porque ya no esté no le puedes decir. Y el perdón, si te queda como una asignatura pendiente de que no te perdonó o no le perdonaste o que hubo cosas que no quedaron del todo resueltas, se pueden trabajar. Yo recomiendo siempre, hay que escribirlo, siempre, papel y el lápiz. En terapia lo utilizamos mucho el cuaderno. Escribir un poco como una especie de autodiario donde tú le dirías a esa persona las cosas que no le dijiste. Y una recomendación que hago a todos, todavía nos queda el próximo día, o si queréis hacerlo en esta semana, es la carta. La carta que le escribirías a aquella persona con la que todavía no hayas terminado de cerrar un proceso. Esa carta, por ejemplo, que haya deudas pendientes psicológicas, que haya quedado cosas sin arreglar, pues escríbelo y al final tienes que terminar. A pesar de todo lo que me hiciste y por lo que estoy muy dolido, me perdono, te perdono y te deseo que te vaya bien. Esta recomendación es muy sanadora, Yo la recomiendo siempre. Y si alguien quiere hacer esta semana, por ejemplo, si no le da tiempo, si no me la podéis dejar en el casillero o mandarme, no se trata de que no, es una carta anónima, yo no tengo por qué saber de quién es, pero es un ejercicio que yo recomiendo que se haga y que se haga con tiempo, que no se haga
solo para cubrir un expediente, como diciendo, pues la escribo corriendo y ya está. No, hay que escribirla con sosiego, con tiempo, porque uno tiene que ir como repasando un poco la historia de vida, ¿no? O aquellas cosas con esa persona que estaban todavía pendientes. Escribirla significa que yo puedo, cuando la escribo, yo puedo recriminarle las cosas que me hizo mal, que me dolieron. Se las puedo decir en la carta. Puedes, lo que se te ocurra, también pedirle perdón porque te portaste mal con esa persona. Pero la característica principal es que tiene que terminar con un final feliz. Y el final feliz, a pesar de todo lo que te he dicho, me perdono por sentir ira, rabia, odio hacia ti o haberte tratado tan mal. A pesar de todo, me perdono por sentir eso, te perdono a ti por todo lo que me hiciste y te deseo que te vaya bien allá donde estés. Que estás en esta vida, pues que te vaya bien todavía. Que estás en la otra, pues que disfrutes del reino. Es decir, tú le puedes, el deseo ese es una carta individual, es otra tarea que mando, yo siempre mando alguna tarea. Pensarla y si alguien la quiere trabajar para la semana que viene, me la entrega en un sobre, sin nombre ni nada, en un sobre para que no, que yo la destruyo. Porque ¿qué hay que hacer con esa carta? Con esa carta lo que hay que hacer es destruirla y se puede quemar, trocear en esas máquinas de triturar papel o también triturarla y enterrarla en un sitio, por ejemplo, como es carbono, en el campo, si fuera plástico no, pero en el campo, en un hoyo, se hace un hoyo en la tierra, se tapa y eso se convierte en carbono que no es biodegradable. Por lo tanto, quiere decir que una vez que te desprendes de esa carta, te sientes liberado. Es como que has encontrado la paz que buscabas, que necesitabas. Es un ejercicio que a lo mejor no da tiempo para en una semana, pero si me vais a ver, yo voy a venir los jueves también a otro grupo. Por lo tanto, me la podéis dar o bueno, podéis hacer o me pedís lo que queráis. Es anónima, quiero decir que yo no necesito, yo ni la voy a leer, yo no la voy a leer, porque quien lo haya hecho es un ejercicio para esa persona. Yo lo que hago es destruirla, que como no se va a echar al buzón, pues, hombre, podéis, si me la queréis mandar a mi correo, yo os doy mi dirección y me la mandáis. Pero yo cuando vea que se trata de una carta que es una autoconfesión, la destruyo. Quiero decir que yo no cotilleo, a mí eso no me sirve de nada. Entonces, porque además me parece que es algo muy personal. Pero sí que os lo recomiendo porque es muy terapéutico, ¿vale? Bueno, y eso tiene que ver un poco con cómo podemos, por ejemplo, acompañar en el manejo del pasado. También ayudar a manejar preguntas difíciles. Cuando las personas tienen inquietudes y preguntan, ¿hay esta hora? No, todavía queda 5 minutos. Vale. Es que tengo todavía que dar el final. Vale. Bueno, pues decía, acompañar en el pasado, también ayudar a manejar preguntas difíciles, sobre todo de origen ético. El profesional de ayuda también te puede orientar, ¿no? Ayudar a elaborar la propia historia y recapitular. Aquí en la propia historia y recapitular es donde haríamos un poco la historia de vida, ¿no? La historia donde hay todavía esas relaciones que están no resueltas y que pueden estar un poco haciéndonos daño. Infundir esperanza, acompañar en la toma de decisiones y responsabilidad en los conflictos éticos y también promover el diálogo en la autenticidad. Bueno, pues este sería un poco el final, pero no termino aquí, porque ahora mismo os voy a regalar un cuento que tiene que ver con lo que hemos hecho, con lo que hemos trabajado, que son los anteojos de Dios. Y os lo voy a leer para que así os llegue y luego lo releéis en casa, lo tenéis. Bueno, pues este relato nos cuenta lo que le ocurrió a un empresario que acababa de fallecer y que camino del cielo esperaba encontrarse con el Padre Eterno para asistir a su juicio final. Un proceso sin trampas y con la verdad desnuda.
Él no iba nada tranquilo, porque en su vida había realizado muy pocas cosas buenas. Mientras llegaba al cielo, iba buscando ansiosamente en su conciencia aquellos recuerdos de cosas valiosas que había hecho en su vida, pero pesaban más los años de explotador y de usurero. Había encontrado en sus bolsillos alguna carta de personas a las que había tratado de ayudar para presentárselas a Dios como créditos de sus pocas buenas obras. Llegó por fin a la entrada principal muy preocupado, no lo podía disimular. Se acercó despacio y lo extrañó mucho ver que allí no había cola para entrar ni había nadie en la sala de espera. Y pensó, o aquí vienen muy pocos clientes o les hacen entrar enseguida. Avanzó más adentro y su desconcierto fue aún mayor al ver que todas las puertas estaban abiertas y que no había nadie para vigilarlas. Golpeó la puerta con el puño y nadie contestó. Dio una palmada y nadie salió a su encuentro. Miró hacia adentro y se quedó maravillado de lo hermosa que era aquella mansión. Pero allí no se veían ni ángeles, ni santos, ni doncellas vestidas de luz. Se animó un poco más y avanzó hasta llegar a la puerta cristalada. Y nada, se encontró en el mismísimo centro del paraíso sin que nadie se lo impidiera. Aquí todos deben ser gente honrada. Mira que dejar la puerta abierta y que nadie vigile. Poco a poco fue perdiendo el miedo y, fascinado por lo que veía, se fue adentrando en los patios de la gloria. Aquello era precioso, como para pasarse una eternidad contemplando el mismo lugar. De pronto se encontró ante algo que tenía que ser el despacho de alguien muy importante. Sin duda era la oficina de Dios. Por supuesto que también estaba la puerta abierta de par en par. Titubeó un poquito antes de entrar, pero en el cielo todo termina por inspirar confianza. Así que penetró en la sala y se acercó al escritorio, una mesa espléndida. Sobre ella había unos anteojos que él comprendió debían de ser los anteojos de Dios, y nuestro amigo no pudo resistir la tentación de echar una mirada hacia la tierra con aquellos anteojos. Fue ponérselos y caer en éxtasis. ¡Qué maravilla! Con estas gafas veo desde aquí toda la tierra. Con aquellos anteojos se lograba ver toda la realidad profunda de las cosas sin la menor dificultad, las intenciones de las personas, las tentaciones de los hombres y de las mujeres. Todo estaba patente ante sus ojos. Entonces se le ocurrió una idea. Trataría de buscar desde allí arriba a su socio, que sin duda estaría en la empresa donde ambos trabajaban, una especie de financiera, desde donde ejercían la usura, hasta robo en muchas ocasiones. No le resultó difícil localizarlo, pero le sorprendió en un mal momento. En ese preciso instante, su colega estaba estafando a una pobre anciana que había ido a colocar sus ahorros en aquella empresa en un fondo de pensiones que no era sino un camelo. Nuestro amigo, al ver la trampa que su socio estaba haciendo, sintió un profundo deseo de justicia. En la tierra nunca se había experimentado tal sentimiento, pero claro, ahora estaba en el cielo, y fue tan ardiente su deseo de justicia que sin pensar en otra cosa buscó a tientas algo debajo de la mesa para lanzárselo a su amigo, el banquillo donde Dios apoyaba los pies, con tanta buena puntería que el banquillo fue a parar a la cabeza de su socio, dejándole tumbado allí mismo. En ese momento nuestro hombre oyó tras de sí unos pasos, que sin duda era Dios. Se volvió y en efecto se encontró cara a cara con el Padre Eterno. ¿Qué haces aquí, hijo mío? Pues la puerta estaba abierta y he entrado. Bien, pero sin duda podrías explicarme dónde está el banquillo en que apoyo mis pies cuando estoy sentado en mi mesa de trabajo. Reconfortado por la mirada y el tono de voz de Dios, fue recuperando la serenidad. Bueno, pues yo he entrado en este despacho hace un momento, he visto los anteojos sobre la mesa, he tenido la curiosidad de ponérmelos y he echado una miradita al mundo. Sí, todo eso está bien, estás siendo muy sincero conmigo, pero yo quisiera saber qué has hecho con mi banquillo. Mira, Señor, al ponerme tus anteojos he visto todo con gran claridad y he visto a mi socio. ¿Sabes, Señor? Estaba engañando a una pobre anciana con un negocio que era un engaño.
y me he dejado llevar de la indignación. Y claro, lo primero que he encontrado a mano ha sido un martillo y se lo he tirado a la cabeza. Lo he dejado caos, Señor. Es que no hay derecho. Era una injusticia. Le dice Dios. Imagínate que yo, cada vez que veo una injusticia en la tierra, comienzo a lanzar banquillos a la cabeza de los hombres. No sé los que quedarían ahora. Perdóname, Señor, he sido muy impulsivo, lo sé. Sí, claro, estuvo bien que te pusieras mis anteojos, hijo, para mirar la tierra y a los hombres. Pero te olvidaste de una cosa, ponerte también mi corazón. La próxima vez que te sientas indignado ante algo que los demás hacen mal, no lo olvides. Ponte también mi corazón de padre y recuerda que solo tiene derecho a juzgar el que tiene poder para salvar. Vuelve ahora a la tierra y te doy otros 5 años para que practiques lo que esta tarde has llegado a comprender aquí. Y nuestro amigo se despertó en ese momento empapado de sudor, observando por la ventana entreabierta de su dormitorio que entraba un sol espléndido. Hay historias que parecen sueños y sueños que podrían cambiar la historia. Muchas gracias. ¿Qué sitio te has buscado? Bien.